Bueno, Agustín me escucha por lo menos. Vamos a comenzar con el estudio de la corriente alterna, ¿sí? Algunos se preguntará para qué estuvimos viendo números complejos, ¿no? Sí. Tantas vueltas con los números complejos. ¿Habían visto todos los temas esos que tratamos de los números complejos en cuarto? ¿O una parte nada más? No, en cuarto no, profe. No, ¿Lo vieron en quinto? No, en segundo. no. Números complejos No, vieron en segundo. Creo que segundo, sí. tercero. Generalmente se ve en cuarto, pero pudo Pero haber sido una en tercero. parte, Una parte nada más. Sí, sí, una parte. claro. Bueno, Sí, no lo tuvimos que vi, ver todo pero esto porque lo vamos a necesitar para estudiar la corriente alterna. Eh, la corriente alterna es mucho más compleja de manejar que la corriente continua que ustedes estudiaron el año pasado, ¿sí? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se piensan que es más complejo manejar la corriente alterna? ¿Alguna ¿Por sus idea? variaciones? Claro, porque todos los valores van cambiando, por lo menos tensiones y corrientes, van cambiando continuamente en el tiempo, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de deducir cómo es que varía la tensión y la corriente alterna, ¿sí? Para eso vamos a ver cómo se genera. Y después vamos a aplicar todos estos conceptos a circuitos. Y los números complejos van a ser una forma de simplificar, imagínense, ¿no? El manejo de la corriente alterna. O sea que estudiamos complejos para poder simplificar el manejo de esta corriente alterna. Vamos a ver ahora entonces cómo se genera la corriente alterna monofásica, ¿sí? Si llegamos este año, vamos a ver, en el último trimestre vamos a ver también trifásica. Bueno, ahí comenzamos. Bueno, las fuentes de corriente alterna de gran magnitud, ¿sí? La mayor parte de generación de corriente alterna es de naturaleza electromagnética. O sea, la mayor generación a gran escala, estamos hablando, es a través de alternadores, ¿sí? Que se encuentran en las centrales. Distintos tipos de centrales, como ya habíamos visto en cuarto, ¿no? Pero la gran producción se hace generalmente a través de este método. Después, como ya vimos en cuarto también, hay métodos para generar corriente, pero a menor escala, de generar energía eléctrica a menor escala. O sea que la generación, diríamos en un 99%, es corriente alterna, se genera como alterna, ¿sí? Gracias a los fenómenos electromagnéticos, que algo ya habíamos estudiado en cuarto, que acá vamos a retomar y a profundizar. Bueno, estos generadores tienen dos partes, como se ve acá en el dibujo, ¿sí? Un órgano rotante, una parte que gira, que es esto que tenemos acá en el dibujo, no sé si ven cuando señalo. Sí, sí, ¿Está sí. el cursor ahí? Bien. Es lo que llamamos el rotor. Acá tenemos el rotor, después vemos lo de inductor, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en este rotor? Un campo magnético, como dice la teoría, un campo magnético de flujo phi max. Esa letra griega es la letra griega phi mayúscula. Una de las formas de escribirla, ¿no? Phi mayúscula. Bueno, al flujo que tiene el campo magnético que genera este rotor, lo vamos a llamar phi max. Acuérdense que el flujo era una magnitud magnética que indicaba la cantidad de líneas del campo magnético, ¿sí? Acá no nos vamos a meter mucho con esto, simplemente es para el estudio de la teoría, después no la vamos a considerar. Pero para el arranque nos va a servir para definir cómo es la corriente alterna, ¿sí? Entonces, tenemos un campo magnético que acá representé con este norte-sur. ¿Se acuerdan del cuarto? Sí, Sí. sí. ¿Sí? Los del Sí. grupo 2 tenían conmigo, ¿no? Los del grupo 1 ¿con quién tenían? ¿Con Leone? sí, Estuvimos León. con Un varios, montón, profe. tuvimos. Ah, ustedes estuvieron con varios, cierto. Habían cambiado, justo como se fue Leone. Bueno, no sé si lo llegaron a ver. Bueno, acá tenemos ese campo magnético rotante. Dice acá también, ¿sí? Que esto gira, que este rotor gira a una velocidad regularmente constante, ¿sí? O sea que la velocidad con que gira tiene que ser constante. Esperen que ahí está entrando alguien más. Sol. Ahora sí, Sol Capaz es sol. González dice. Sí, sí, es Sol. Un minutito a ver si por lo menos nos escucha.
Sigue sin audio. Buen día, Sol. ¿Me escuchás? Respondemos por el chat si podés. Esto en un ratito se corta porque yo no pago Zoom, es la versión gratis. Así que cuando se corte, hacemos un recreo de 15 minutos y después seguimos. ¿De acuerdo? Sí. Dale, dale. Bueno, Así bueno. grabamos, dejo Sí, que se profe. grabe al disco la clase, porque eso si no va a hacer que se entrecorte el audio. Hacemos un recreito de 15 minutos y después seguimos. Dale, dale. Dale. Bueno, no sé si me escucha Sol, pero seguimos. ¿Estuvieron viendo algo en mecánica de movimiento circular? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí. decíamos que este rotor gira a una velocidad angular regularmente constante. Para obtener las características de la corriente que después vamos a definir, ¿sí? Esa velocidad tiene que ser constante. Velocidad angular, ¿no? La velocidad angular se mide como unidad en radianes por segundo. Eso ya lo tenganlo presente porque lo vamos a necesitar. Y vamos a nombrar a la velocidad angular con la letra omega, la letra minúscula omega. Esta que está acá, ¿la ubican, la ven? Sí. Que estoy Sí, señalando, profe. bueno, con eso vamos a designar velocidad angular en radianes por segundo. O sea que tenemos dos características principales en este rotor. Una que genera un campo magnético cuyo flujo es phi max. Y otra que gira a una velocidad constante, omega. ¿De acuerdo? Ahora, acá en el dibujo está representado como si fuera un imán permanente, un imán simple, un imán natural o artificial, pero permanente. En la realidad, lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la próxima clase o en la otra, seguramente a través de un video, esto no es un imán, sino lo que es un electroimán, ¿sí? Es un núcleo ferromagnético hecho con chapa, que ya habíamos visto en cuarto porque tenía que estar hecho con chapas, donde vamos a tener arrollado un bobinado, ¿sí? Y ese bobinado se va a conectar, ya vamos a ver cómo, al exterior a una fuente de corriente continua. Entonces, a través de una fuente de corriente continua, vamos a ingresar una corriente, esa corriente continua, al núcleo, al bobinado del núcleo. A ver si alguien me puede contestar. ¿Qué sucedía cuando una corriente continua atravesaba un bobinado, una bobina? ¿Qué pasaba? ¿Pasaba algo? Creaba un campo. Exactamente, se creaba un campo magnético alrededor de la bobina. ¿Cómo era ese campo magnético? Desde el punto de vista, ¿era variable o era constante? Constante, porque la corriente era constante. Constante. Exacto, cuando la Constante. corriente es continua, exacto, constante. Cuando la corriente es continua y atraviesa un bobinado, alrededor del bobinado se produce un campo magnético que, se acuerdan, era muy intenso en la parte interna de la bobina, ¿sí? Y más disperso en el exterior, ¿sí? Bueno, el núcleo, ese núcleo ferromagnético alrededor del cual está arrollada la bobina, va a conducir el campo magnético, ¿sí? Que va a salir, ¿se acuerdan? Por convención, del polo norte, va a atravesar el espacio exterior, y las líneas del campo magnético vuelven y ingresan por el sur. Todas cosas que vimos, por lo menos con el grupo 2, se tienen que acordar perfectamente en cuarto. Sí. Las líneas del Sí, campo profe. magnético, o sea, el campo magnético se representa a través de líneas que convencionalmente salen del polo norte, atraviesan el exterior del imán o el electroimán, ¿sí? E ingresan nuevamente al imán por el sur. Y en la parte interna iban de sur a norte, esas líneas de campo, ¿sí? Bueno, ese campo magnético es constante, por eso dice acá que el campo magnético es constante, y tiene un valor de, su flujo, de phi max. En electrotecnia, con las letras mayúsculas, vamos a indicar valores que no cambian con el tiempo. ¿Sí? Por lo menos, en este caso, el flujo. El flujo no va a cambiar con el tiempo. Sol, al final, sí, ya está. ¿Me escucha, Sol?
Sí, profe, recién Buen pude día. activarlo. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Seguimos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Las dos características del campo del rotor. Sí. Sí, Sí. 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 Bueno, se lo llama rotor o inductor, en este caso, ¿sí? Inductor, en máquinas eléctricas, es la parte de la máquina donde está el campo magnético, ¿sí? En particular, para los alternadores, estos de grandes, que generan corriente a gran escala, el inductor suele estar en el rotor, pero podría estar en la otra parte también. Eso hay que ver el diseño, ¿sí? El diseño del generador o alternador. Pero estos alternadores que estamos nombrando acá, ¿sí? Que generan en las centrales eléctricas, ¿sí? El inductor está siempre en el rotor. Inductor es el que induce, el que genera el campo magnético, ¿sí? En este caso está girando. Bueno, esa es la primera parte. Avancemos un cachito. ¿Qué más tenemos? A los costados de este rotor, tenemos este otro núcleo ferromagnético, esto también va a ser un núcleo ferromagnético, esta especie de aro o anillo, podríamos decir, con unos salientes, ¿sí? Que tiene bobinas, acá las vemos dibujadas las bobinas esas, ¿sí? Y que en su conjunto, dice, tienen N espiras. Acuérdense que las espiras eran las vueltas, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos N espiras y que están arrolladas en el mismo sentido. Fíjense que acá comienza la bobina, acá tenemos media espira, una espira, dos espiras y media, y el cable sigue acá para el otro lado, el conductor, media espira más serían 3, 4, 5 espiras. ¿De acuerdo? Ahí 5 está dibujado esquemáticamente, ¿no? Pero en la realidad son miles. O sea que en este núcleo, en este otro núcleo ferromagnético, tenemos arrollada un conjunto de bobinas, que en total forman una cantidad N. ¿Sí? Y esas bobinas van a recibir el flujo que se genera en el rotor. Van a recibir este flujo de que hablábamos recién, este Fimax. Pero no lo recibe siempre como Fimax. ¿Por qué motivo será? Que no lo recibe siempre como Fimax. No recibe siempre el máximo, quiero decir. Debido a que está rotando, ¿sí? El flujo que reciben las bobinas por efecto del giro rotor puede expresarse mediante la siguiente expresión. Bueno, y acá tenemos la fórmula con la cual podemos, esperen un cachito, podemos expresar el flujo que recibe ese rotor. El flujo del rotor lo vamos a denominar con phi minúscula. Esta otra es la misma phi que antes, pero minúscula ahora. ¿Por qué usamos minúscula? Porque va a variar en Porque el puede tiempo. variar. Claro. Claro, porque va a variar con el tiempo. Las minúsculas las vamos a usar para magnitudes que van a cambiar con el tiempo. O sea, que el flujo que está recibiendo estas bobinas que están acá va cambiando con el tiempo. Fíjense que en esta posición, todas las líneas de campo están saliendo por el norte. Hay un pequeño espacio acá que llamábamos entrehierro, en cuarto lo llegamos a llamar entrehierro, que es el espacio de aire que hay entre las dos caras, ¿no? Entre la electroimán y la del hierro del núcleo del estator. No lo dije, pero esta parte se llama estator. ¿Por qué se llamará estator? Porque se queda quieto. Claro, porque está quieto, ¿sí? Está estático. Esta es la parte fija. Bueno, en estas posiciones, estas bobinas están recibiendo todo el flujo del campo. Todo el flujo sale por acá, por la cara norte, ¿sí? Y como tiene hierro acá enfrente, ¿se acuerdan que el hierro tenía mucha permeabilidad para las líneas de campo? Es muy ávido de las líneas de campo. Todas las líneas del campo magnético van a salir por acá y van a atravesar este bobinado. Después, ¿qué pasa? Se van a dividir, algunas van a venir por acá arriba, por el hierro, y van a entrar por el sur. Y las otras se van a dividir y van a venir por abajo. Alguna se va a escapar por el aire acá. ¿Sí? Alguna también se va a escapar por el aire acá abajo. Pero la mayoría se va a conducir por el hierro. Podríamos decir, en teoría, para el generador perfecto no habría dispersión. ¿Sí? No habría líneas que se vayan por el aire, sino que todas van a pasar acá por el entrehierro al núcleo ferromagnético y van a afectar a, ¿cómo se llama? A este bobinado. Y después cuando vuelve por acá también lo afectan del otro lado. Bueno, pero ¿qué pasa? Este núcleo está girando.
¿Qué va a pasar cuando este núcleo esté a 90 grados? El sur va a estar abajo, ¿no? Perdón, el norte va a estar abajo y el sur va a estar arriba. ¿Qué pasa con las líneas de campo? Hay mucho espacio ahí de aire hasta el núcleo, ¿sí? Entonces se van a cerrar más que nada por el aire. Ahí prácticamente ninguna, ¿sí?, va a llegar al bobinado. En el ideal podríamos decir que ahí no llegaría ninguna. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando esto gire 180 grados? El norte va a estar del otro lado. Todas las líneas van a entrar de vuelta en este saliente y van a atravesar este bobinado. Van a recorrer el núcleo y entran por el sur, que está del otro lado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cambió la polaridad ahora, ¿no? ¿Se acuerdan de eso que vimos en cuarto también, no? Con la regla de la mano derecha, Sí, sí. podíamos determinar el Sí. sentido de la Sí, fema profe. inducida. Bueno, tiene que ver con esto que estamos explicando acá. Acá me dice que en 10 minutos se corta. Cuando se corte hacemos el recreo. Y igual, si tienen algún problema o si hay algún problema, lo pongo en el muro de Classroom, ¿de acuerdo? Bueno. Sí. Bueno. Entonces, matemáticamente, esta forma en que estamos variando, esta forma en que varía el flujo que reciben las bobinas, se puede expresar con esta simple fórmula que ven acá, con la 1,1. ¿Se entiende por qué? Seguramente muchos no entienden el porqué de esta fórmula, porque es así. Se los explico. El coseno del ángulo, ¿sí? Tita es la variable que vamos a usar para la posición del rotor, por ahora. ¿Sí? Vamos a tomar la horizontal hacia la derecha como 0 grados. O sea que en esta posición donde se encuentra el rotor ahora, ¿sí?, con el norte hacia la derecha, sería el 0 grados. ¿Cuánto es el coseno de 0? ¿Alguno lo sabe? 1. 1. Bien, el coseno de 0 es 1. Entonces, cuando está en esa posición que el ángulo es 0 grados, coseno de 0 grados es 1, por phi más, ¿cuánto da? Phi max. O sea que el flujo phi que reciben las bobinas, en esa posición vale phi max. Es lo que yo le decía hoy. Todo el flujo es recibido por las bobinas en esa posición. Cuando gire 90 grados, ¿sí?, que el norte se encuentre abajo, el coseno de 90 es 0. 0 por lo que lo multiplica acá, que es phi max, va a dar 0. O sea que phi ahí va a ser 0. Cuando el norte esté abajo, no recibe nada. Y entre medio, entre las distintas posiciones, entre 0 y 90, ¿sí?, bueno, va a ir variando en función del coseno. O sea que la cantidad de líneas que reciben los bobinados va a depender del coseno del ángulo. Cuando gire 180 grados, el coseno de 180 es menos 1. O sea que el flujo que reciban las bobinas es menos phi max. Es el mismo que recibían al principio, pero el menos me va a indicar que lo recibe en la polaridad contraria, ¿sí?, que las líneas de campo están circulando al revés. Entonces, ya encontramos matemáticamente cómo es el flujo, ¿sí?, a que se ven sometidas las bobinas. Por eso tenemos acá dos formas de interpretar el flujo magnético, este flujo phi, ¿sí? Una, el rotor genera un flujo constante, este phi max, debido a que está generado por una corriente continua que atraviesa una bobina. Y después, la combinación del giro de ese rotor con ese campo magnético constante hace que a las bobinas no le llegue siempre la misma cantidad de flujo, no le llegue siempre la misma cantidad de líneas de campo, sino que va a ir variando. ¿Y cómo varía el flujo que reciben las bobinas? En función de el coseno del ángulo que va tomando el rotor, multiplicado por ese valor constante máximo, ¿sí? Bueno, acá explica que la letra esta phi minúscula, ¿sí?, letra griega phi minúscula, la usamos para el flujo instantáneo. Esto es como una función matemática. En matemática nosotros diríamos, bueno, f de x es igual a 7 por el coseno de x. ¿Está bien? Nosotros no usamos x acá en electrotécnica, sino que usamos variables reales que tienen que ver con los parámetros que estamos manejando, ¿sí? En lugar de poner f de x, ponemos phi. Una phi que depende de quién, del ángulo, o sea, sería como una phi de tita. Esta. En matemática acá pondría un 7, una constante. Bueno, esa constante acá vale phi max. El coseno, bueno, la función trigonométrica coseno, y tita
sería la variable independiente esta ahora, como si fuera la X. ¿Me siguen o se quedaron con algo en el tintero hasta acá? No, 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 no. vamos bien. Vamos bien, ¿ven la diferencia? Diferenciaron entre el flujo del rotor, que es constante, y el flujo de los bobinados. Eso es lo que tienen que diferenciar. Sí. Sí, sí. El resto no contesta. Acepta. Sí, profe, bienvenido. Sí, profe. Sí, Ah, profe. pueden escribir en el chat Sí, ahí que los profe. veo. Los que no tienen audio, alguno que no tiene audio. Agustín era. Bueno. Por momento se corta, cuando se corta hacemos el recreíto. 4 minutos faltan igual todavía. Bueno. Tita, la usamos en mecánica también a tita. ¿La usaron en mecánica para definir el ángulo? Sí. 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 Nada más que en general en mecánica se usa en radianes. Bueno, acá también la vamos a usar en radianes o en grados. Vamos a ver en cada caso. Esta es la letra tita minúscula también. ¿Sí? Fíjense acá que dice acá. Tita es el ángulo descrito por el rotor en su giro. Si partimos de una horizontal, como referencia, ese ángulo se puede expresar en función del tiempo. ¿Sí? Con esta fórmula, que es la fórmula de mecánica. La fórmula de tita de mecánica. Omega por tiempo. Velocidad angular por tiempo. Las tienen que reconocer esa Velocidad fórmula. ¿Sí angular. la vieron? Sí, ¿no? La Sí. vieron en mecánica. Sí. Mecánica o el año pasado, no sé si la Sí. vieron por ahí en... ¿Cómo se llama? Sí, ahora también igual. Sí. Ahora también la están viendo. Bien. ¿Qué más? Tita va a dar en radianes, ¿sí? Si omega lo medimos, como lo medimos habitualmente, en radianes por segundo y el tiempo en segundos. ¿Sí? Esas son las unidades que usaríamos para esta fórmula. Después el ángulo, si yo quiero calcular el coseno acá, ese ángulo lo tendría que pasar a grados, ¿no? Porque habitualmente la calculadora yo la tengo en grados. ¿Está bien? O si no, lo que tendría que hacer, si lo calculo en radianes al ángulo, para hacer el coseno, pasar la calculadora a radianes. Pero guarda, no se van a olvidar la calculadora en radianes porque por ahí en otra materia la usan en grados. Cuidado con eso. Después vamos a ver cómo aplicar todo esto. Bueno, también hay otra formulita que podemos usar acá, ¿sí? Pudiendo además, dice, expresar la velocidad angular que asociada a la corriente alterna, esta letra omega también la vamos a asociar después a la corriente alterna, la vamos a llamar pulsación. Hay ciertas magnitudes, ¿sí?, que están asociadas al giro del rotor, que tienen que ver con el giro del rotor, y las vamos a seguir usando para definir cosas de la corriente alterna, ¿sí? O sea que omega, para nosotros va a ser la velocidad angular del rotor, y después una característica de la corriente alterna que se llama pulsación, que seguimos midiendo en radianes por segundo. Esa pulsación omega o velocidad angular también se puede expresar en función de la frecuencia. Seguramente habrán visto esta otra fórmula también en mecánica. Sí. Omega, que es la velocidad angular, es 2pi, la constante 2pi, por la Por la frecuencia. La frecuencia. frecuencia Una frecuencia. la medimos en hertz, ¿sí? Por ahora sería la frecuencia con que gira el rotor, las revoluciones por segundo que está dando el rotor, ¿sí? Pero también la vamos a poder asociar a nuestra corriente alterna. Va a ser la frecuencia de la corriente alterna que nombrábamos en cuarto, ¿se acuerdan? 50 Hz. 50 revoluciones por segundo. En realidad esa unidad, revoluciones por segundo, tiene un nombre en el sistema internacional que es el Hertz, que lo escribimos con H mayúscula, Z minúscula. Bueno, sigamos. Esperen un cachito que corro esto, que me está molestando acá. Ahí está. Vamos a reemplazar eso en la ecuación que teníamos arriba, vamos a cambiar la variable matemática. ¿Por qué? Porque ese ángulo tita depende de la velocidad angular. ¿Y cómo es la velocidad angular acá? ¿Constante o variable? Constante. Perfectamente, claro, perfectamente Constante. constante. Entonces podemos cambiar la variable. En lugar de poner tita, podemos poner omega t. Y acá nos quedó, que la recuadré, fíjense, la 1,4. La fórmula final que me define el flujo en función del tiempo. Ahí quedó, lo que decíamos antes. Minúsculas para variables en el tiempo. O sea que va a ser el flujo máximo por el coseno de omega t. Omega es una constante, no depende del tiempo. Bueno, ¿y para qué necesito el flujo? ¿Alguien me puede decir? Me puede llegar a decir, por lo menos del grupo 2 me pueden decir. ¿Para qué necesito en la corriente alterna, o en la generación de la corriente, hablar del flujo? ¿Alguna idea?
vimos algo de la inducción. Sí. Cuanto más flujo tenga, más corriente va a tener también. Algo así era, algo así. O sea que no es exactamente como lo dijiste, pero ahora cuando te lo diga te vas a acordar. Pero tiene que ver con eso. Por eso, la corriente que voy a obtener